Buenas, vamos a comenzar otro diplomado sobre, en este caso, un tema muy especial y muy puntual, la famosa usucapio o usucapión, o también denominada prescripción adquisitiva de dominio, ¿bien? La usucapio o usucapión. Es un diplomado que solamente se va a centrar en ese tema, va a ser un diplomado muy especializado en ese tema, y en lo que concierne a mi persona, hoy que es la primera sesión, y las que vienen, vamos a ver esencialmente lo que es la usucapio desde el punto de vista legal, desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista práctico, pero teniendo en cuenta, repito, desde el ámbito netamente jurídico, ¿no? Ya después va a haber otros tópicos, otros temas a cargo de otros especialistas donde van a abarcar esta institución, que no solamente tiene atisbos de carácter legal, que no solamente se refiere a aspectos netamente jurídico, sino también va de la mano con aspectos prácticos, aspectos técnicos, ¿no? Que muchas veces requieren cierta especialidad, pero en este caso el punto determinante, el punto esencial es el aspecto legal, porque de ahí parte lo demás. Lo técnico está supeditado al aspecto legal. El aspecto legal es lo que manda. En este caso, lo práctico, lo demás se hace bajo los parámetros, bajo los lineamientos de lo que establece la norma, en este caso el ordenamiento jurídico. ¿Perfecto? Entonces, el tema que nos toca abordar es la usucapión, viene del derecho romano, o también llamada prescripción adquisitiva de dominio. ¿Perfecto? Entonces avanzamos. Este tema yo quiero que ustedes vean como algo muy especial. ¿En qué sentido? Traigo a colación lo que una vez en las aulas universitarias un alumno o unos alumnos, era el curso de prescripción y caducidad que dictaba, y unos alumnos me hicieron una pregunta. Eran las primeras clases del curso y me lanzaron la siguiente pregunta. Me dijeron: profesor, ¿por qué existe la prescripción? ¿Por qué el tiempo va a determinar situaciones? O sea, ¿por qué determinadas acciones prescriben? ¿Por qué determinados derechos prescriben o se extinguen? ¿Cuál es la función de la prescripción? Entonces, si vamos a contestar ese tipo de interrogantes, no solamente nos estamos limitando a hablar de la prescripción adquisitiva o la famosa usucapio o usucapión, sino también vamos a ver y tenemos que analizar lo que es la prescripción extintiva. Entonces, la pregunta de los alumnos, aparentemente inocente, pero en el fondo no lo es, y tienen mucha razón cuando preguntan: ¿por qué existe la prescripción? ¿Por qué existe la caducidad? ¿Por qué a mí se me puede privar el derecho a accionar? ¿O por qué a mí se me puede privar determinado derecho por el transcurso del tiempo? Si el derecho me corresponde, el derecho es algo inmanente a mí, entonces ¿por qué se me va a privar? ¿Por qué el decurso del tiempo puede establecer ese tipo de situaciones? Entonces, esa pregunta de los alumnos me hizo reflexionar, ¿no? Claro, cuán importante y trascendente es la función de la prescripción, centrándonos netamente en la prescripción, porque la caducidad es otra figura parecida, pero no igual. Entonces, uno trae a colación ese asunto, ¿no? ¿Por qué prescribe? ¿Por qué?
Entonces, en el derecho, en el campo jurídico, todo tiene una razón. Toda norma que existe tiene un fundamento. Toda institución que existe en el derecho tiene un sustento. Y la prescripción no es ajena a esa situación. Entonces, acá está el detalle. La prescripción en sí, en dos palabras, ¿para qué sirve? Para resolver situaciones jurídicas. Resolver situaciones jurídicas. Resolver hechos jurídicos. Resolver hechos jurídicos. Para bien o para mal, pero resolverlos. Para bien será cuando estamos frente a una prescripción adquisitiva, donde por el decurso del tiempo se adquiere un derecho, o para mal será una prescripción extintiva, por el mismo transcurrir del devenir del tiempo que está trayendo consigo que el derecho irremediablemente se está extinguiendo. Perfecto. Entonces, si tomamos ese punto de vista, si tomamos ese fundamento, entonces esa sería la finalidad de la prescripción: resolver situaciones jurídicas. ¿El derecho para qué está? El derecho está para crear seguridad jurídica, más que crear, dar seguridad jurídica. El derecho se basa sobre ciertos parámetros ya definidos. Que el derecho cambie, evoluciona, sí, pero dentro de su evolución, de su aspecto cambiante, también da seguridad jurídica. Y precisamente una de esas instituciones es la prescripción. El derecho no puede mantener, o mejor dicho, no pueden haber situaciones que se mantengan en el limbo. O sea, no puede haber situaciones jurídicas que se mantengan latentes en el tiempo. ¿Me corresponde? ¿No me corresponde? ¿Podré accionar o no podré accionar? No. Lamentablemente, para bien o para mal, repito, la prescripción tendría que resolver ese tipo de situaciones. Y lo hace. O se extingue o se adquiere. Pero ¿cuál es el sustento? No dejar que los derechos pendan, no dejar que los derechos estén ahí, divagando, creando incertidumbre jurídica, creando confusión, creando inestabilidad. Adquirir el derecho, perfecto, para el proceso judicial, el proceso notarial, etcétera, para que se me reconozca. Tuve el tiempo para accionar y lo hago después de los plazos previstos en la ley. Piña, pues, como se dice piña, ya fui. Porque lamentablemente la ley me estableció plazos máximos, y en los cuales, al no haber ejercitado, lamentablemente se extinguió la acción. Estamos a una prescripción extintiva. Entonces, ese es el fundamento de la prescripción. Esta clase, que es la primera del módulo, nos vamos a abocar esencialmente a desarrollar lo que es la prescripción. Nosotros no podemos entender la usucapio o usucapión o prescripción adquisitiva de dominio sin diferenciar y ubicar dentro de su campo sistemático, dentro de lo que es la prescripción, ubicar la usucapio. Esa ubicación sistemática se tiene que dar y se tiene que hacer. Y precisamente esta clase nos va a permitir conocer la prescripción, delimitar conceptualmente la prescripción, establecer clases de prescripción, cómo ocurre la prescripción, etcétera, etcétera. Cosa que ya la otra clase, la que viene, pues tendremos una noción más precisa y estaremos ubicados dentro del campo de análisis que precisamente es en este diplomado, que se refiere a la prescripción como prescripción adquisitiva. ¿Está bien? Entonces, esa es la clase introductoria que estamos haciendo. Es la clase que nos va a permitir la ubicación de lo que es la usucapio o usucapio. Veamos aspectos generales de la prescripción. Aspectos generales de la prescripción.
El tiempo, o más precisamente su transcurso, está indesligablemente vinculado a la existencia humana y por ello constituye un hecho jurídico o jurígeno, como llamaba José León Barandiarán, de capital importancia. Además, todos los hechos jurídicos tienen lugar en el tiempo y este, con su transcurso, influye gravemente en las relaciones jurídicas. De este primer enunciado del texto que vemos en esta diapositiva, se infiere que la prescripción, sea adquisitiva o sea extintiva, va de la mano con un factor que es inmanente, que es propio, que es el factor tiempo. El tiempo. Dice, el tiempo no tanto, sino precisamente su transcurso, el tiempo, o más precisamente su transcurso, está indesligablemente vinculado a la existencia humana. El tiempo, el devenir del tiempo, va de la mano con el hombre, ¿no? Y por ello, si este tiempo se va a dar, va a generar consecuencias jurídicas, entonces vemos que la prescripción va de la mano ¿de qué? De los hechos jurídicos, La prescripción, sea adquisitiva o extintiva, son hechos jurídicos. En uno está reconociendo un derecho y en el otro, en la extintiva, está desapareciendo, ¿no? O como su nombre se llama, se está extinguiendo, está terminando un derecho. Que tenemos que enfocarlos, establecerlos dentro del marco de lo que es un hecho jurídico. ¿Perfecto? Así de concretos. Además, todos los hechos jurídicos tienen lugar en el tiempo. Claro, estamos hablando de los hechos jurídicos. Hay hechos jurídicos naturales, humanos, etc. Pero en sí, el tiempo, y si este tiempo genera consecuencias jurídicas, estamos frente a un hecho jurídico. Dice, además, todos los hechos jurídicos tienen lugar en el tiempo y este con su transcurso influye gravemente en relaciones jurídicas. Lógico. Todos los hechos jurídicos están en función al tiempo, dice. Y este tiempo, con su transcurso, influye gravemente en las relaciones jurídicas. Dando lugar a la constitución de derechos subjetivos, como en el caso de la prescripción adquisitiva, o extinguirlas, y a la acción como en la prescripción extintiva, y aquella al derecho como en la caducidad, dando lugar a la constitución de derechos subjetivos entendiéndose como prescripción adquisitiva. Constitución de derechos subjetivos, ¿derecho a qué? Derecho sobre determinado bien, pero no solamente como un poder, no solamente como un poder jurídico, sino también como la forma como ese poder jurídico puede ser desarrollado bajo múltiples facetas, que vendría a ser los derechos subjetivos, ¿no? Dando lugar a la constitución de derechos subjetivos, como el caso de la prescripción adquisitiva, o a extinguirlas, como el caso de la prescripción extintiva, ¿no? Ya a la acción, como en la prescripción extintiva, claro, y a la acción y al derecho, como en la caducidad, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar, y ya estamos avisorando que la prescripción adquisitiva es distinta a la prescripción extintiva, y la prescripción extintiva es distinta a la caducidad. Perfecto. Porque la prescripción adquisitiva, ¿qué genera? Genera nuevos derechos, crea derechos subjetivos. La prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva, la prescripción extintiva extingue la acción, más no el derecho, mientras que la caducidad extingue la acción y el derecho. Por eso dice, ¿no? Dando lugar a la constitución de derechos subjetivos, como el caso de la prescripción adquisitiva,
que se adquiere derechos, o extinguirlas, como la prescripción extintiva, y a la acción, como en la prescripción extintiva. En la prescripción extintiva se extingue la acción, pero subsiste el derecho, mientras que en la caducidad no. En la caducidad se extingue la acción y se extingue el derecho. ¿Está bien? Es la diferencia que existe respecto a la prescripción y la caducidad. Noción genérica del tiempo. Ya hemos establecido que el tiempo es fundamental. El tiempo va de la mano con la prescripción, sea adquisitiva o extintiva. Entonces el tiempo es determinante para la generación de consecuencias jurídicas. Por eso es correcto decir, por eso es prudente señalar, ¿no?, que tanto la prescripción adquisitiva como la prescripción extintiva son hechos jurídicos, no son actos jurídicos, no. Porque en ambos, ¿qué está permitiendo? El tiempo. El tiempo la adquisición o el tiempo la extinción. El tiempo es fundamental. ¿Perfecto? Ya. Sigamos. ¿Qué es el tiempo? Noción genérica del tiempo. ¿Qué entendemos por tiempo? Las horas, los minutos, los días, los meses, los años, los siglos. ¿Qué se entiende por tiempo? En primer lugar, el tiempo está vinculado a la existencia humana. El tiempo está vinculado a la existencia humana. Y por ello es que el hombre es el centro sobre el cual va a desarrollar, sobre el cual se va a desenvolver el tiempo como generador de consecuencias jurídicas. Tiempo. Vinculado como está el tiempo a la existencia humana, vinculado el tiempo a la existencia humana, que hay una relación directa entre ambos. Todos tenemos la sensación de su transcurso, claro. El hombre para constantemente en relación con el tiempo, y el hombre no va a negar su existencia. El hombre va a permitir ese transcurso, ¿no? Esa sensación de transcurso que es propio del hombre, ¿no? O sea, ¿qué quería decir? Que todos tenemos la sensación de su transcurso del tiempo. ¿Perfecto? Perfecto. Sin embargo, establecer una noción genérica de lo que es el tiempo resulta una tarea ardua y difícil. Sin embargo, establecer una noción genérica de lo que es el tiempo es una tarea ardua y difícil. Porque el tiempo, pues en sí, tiene muchos vértices, tiene muchas aristas que no se podría definir con precisión. Ya estoy señalando, ¿cómo computamos el tiempo? Segundos, minutos, horas, días, meses, años, siglos. Entonces, tratemos que se trate de dar una definición de lo que es el tiempo. Dice, el vocablo tiempo, del latín tempus, del latín, el vocablo tiempo del latín tempus es uno de los más ricos en acepciones en la lengua española. Y lo que dijimos al principio, no se puede dar una definición con precisión. ¿Por qué? Tal como dice la Real Academia de la Lengua Española, es uno de los más ricos que tiene significado para ese tipo de compilado de nombres que forman parte del idioma español, ¿no? El vocablo tiempo del latín tempus es uno de los más ricos en acepciones en la lengua española. El tiempo deviene de una realidad jurídica
en cuanto que el derecho objetivo lo reconoce como un factor de modificación de las relaciones jurídicas y lo aprehende mediante las normas para el cómputo de su transcurso. A ver, analicemos. Esta frasecita aparentemente es difícil. Claro, difícil para una persona que no es abogada, pero fácil para uno que es abogado y medianamente fácil sería para uno que es estudiante de derecho. Analicemos e interpretemos. Dice, el tiempo deviene en una realidad jurídica en cuanto que el derecho objetivo lo reconoce. El tiempo es una realidad jurídica. El tiempo es una realidad jurídica. Pero ¿por qué se consigna? ¿Por qué se reconoce? ¿Por qué se establece que es una realidad jurídica? Por cuanto el derecho objetivo le va a reconocer esas facultades. ¿No? El tiempo deviene en una realidad jurídica en cuanto que el derecho objetivo lo reconoce. El derecho objetivo, la norma positivizada, la norma establecida en los códigos, ¿no? En cuanto que el derecho objetivo lo reconoce como un factor de modificación de las relaciones jurídicas. Claro. El derecho objetivo reconoce al tiempo como un factor que puede modificar las relaciones jurídicas. Y lo aprende, lo coge, lo toma, mediante las normas para el cómputo de su transcurso. Entonces, repito, el tiempo deviene en una realidad jurídica en tanto el derecho objetivo le reconoce esa calidad. El derecho objetivo le reconoce tal calidad, ¿no? Como un factor, ¿para qué? Como un factor de modificación de las relaciones jurídicas. El tiempo como un factor de modificación de las relaciones jurídicas y lo aprende, lo regula, lo coge mediante las normas para el cómputo de su transcurso. Existen muchos artículos en el Código Civil que establecen que el tiempo genera derechos a favor del titular, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que genera derechos a favor del titular? Porque simple y llanamente el derecho objetivo le da esa calidad. El derecho objetivo se encarga de reconocer al tiempo como un factor de modificación de las relaciones jurídicas. No siempre es malo, puede ser bueno. Y lo aprende, toma el tiempo y lo consolida mediante las normas para el cómputo de su transcurso. Estamos acá hablando del cómputo del plazo, que eso también se ve en la teoría del acto jurídico y que nuevamente vamos a ver acá de manera somera, ¿no? En lo que es el tiempo. Perfecto. Sigamos. A ver. Hemos visto el tiempo de manera genérica. En su origen latín tempo, se puede advertir que existen muchas vertientes, muchas aristas. Al menos el derecho objetivo le trata de dar una connotación al tiempo. Eso es lo importante. Ya. Sigamos. El tiempo como hecho jurídico. El tiempo como hecho jurídico. Aquí trae a colación un aspecto que es básico y esencial. ¿Qué se entiende por hecho jurídico? No se puede entender al derecho civil si no sabemos previamente la teoría de los hechos jurídicos. ¿Qué es un hecho jurídico? ¿Cuántas clases de hechos jurídicos existen? ¿A cuál de ellos se someten las realidades existentes, las situaciones? Entonces todo eso tiene su propio matiz. Ahora, ¿el tiempo puede convertirse en un hecho jurídico? Sí. El tiempo puede generar hechos jurídicos. La usucapio, una prescripción adquisida de dominio, el artículo 2001 del Código Civil, plazos máximos para plantear la acción. Inciso 1, prescribe a los 10 años
La nulidad del acto jurídico, por ejemplo, dice. Entonces ahí estamos uniendo lo que es el derecho objetivo, los hechos jurídicos y el tiempo. A ver, veamos, analicemos este texto. Vamos a leer. Los hechos jurídicos que constituyen la causa generatriz del nacimiento, modificación o extinción de las relaciones jurídicas son fenómenos que se localizan en el tiempo, de lo que conduce a preguntarse si cuando el derecho se refiere al tiempo alude en realidad al tiempo en sí o lo hace respetando los acontecimientos temporales, es decir, de uno de los sucesos que corren en el tiempo. Entonces, ¿han entendido un poco? Yo creo que sí. Vamos a analizar. La generación, el nacimiento, la modificación o la extinción de hechos, de derechos, o la extinción de relaciones jurídicas, tiene como origen ¿qué? Tiene como origen el hecho jurídico. El hecho jurídico, entendiéndose como aquel hecho humano o de la naturaleza que va a generar consecuencias en el mundo del derecho. Entonces, los hechos jurídicos que constituyen la causa generatriz del nacimiento, modificación o extinción de las relaciones jurídicas, son fenómenos que se localizan en el tiempo. Los hechos jurídicos son fenómenos que se localizan en el tiempo. Lo que conduce a preguntarse si cuando el derecho se refiere al tiempo, alude en realidad al tiempo en sí o lo hace respecto a los acontecimientos temporales. Es decir, lo que conduce a preguntarse si cuando el derecho se refiere al tiempo, alude en realidad al tiempo en sí o lo hace respecto a los acontecimientos temporales, es decir, de los sucesos que ocurren en el tiempo, ¿no? Son dos situaciones que se pone. Cuando se habla del tiempo, o el derecho cuando habla del tiempo, se refiere a una realidad concreta. Entonces no cabría acá otra situación donde no se genere relaciones jurídicas en función al tiempo, ¿no? Pero acá también estamos un poco entrando en lo que es la responsabilidad de los padres, ¿no? ¿Está bien? Entonces creo que esta diapositiva está un poco clara. Los hechos jurídicos van de la mano con el tiempo. Los hechos jurídicos que constituyen la causa generatriz de ¿qué? Del nacimiento, modificación, extinción, regulación de relaciones jurídicas son fenómenos que se localizan en el tiempo. Lo que conduce a preguntarse si cuando el derecho se refiere al tiempo, alude en realidad al tiempo en sí o lo hace respecto a los acontecimientos temporales. Eso te habría que preguntar. ¿A quién hace esa afirmación? ¿No? Un poco ambivalente. Dice, lo que conduce a preguntarse si cuando el derecho se refiere al tiempo, alude en realidad al tiempo en sí o lo hace respecto a los acontecimientos temporales, es decir, de los sucesos que ocurren en el tiempo. Entonces ya sería un tema para que conversen con sus hijos y, de ser el caso, faciliten alguna información. La respuesta solo puede ser de que se trata del tiempo en su transcurso. Los hechos jurídicos están en función al tiempo, ¿no? La respuesta solo puede ser de que se trata del tiempo en su transcurso. Esta es la idea dominantemente, esta es la idea dominante en cuanto al tiempo como hecho jurídico. Claro, esta es la idea dominante en cuanto al tiempo como hecho jurídico. Sin embargo, en la doctrina, ahí viene la doctrina, el aporte de la doctrina, dice, sin embargo, en la doctrina se discute no solo el tiempo en su transcurso. Sin embargo, en la doctrina se discute si solo el tiempo en su transcurso constituye un hecho jurídico, solo el tiempo, o si se hace necesario que concurra en unión de otros hechos para generar consecuencias jurídicas, ¿no? La pregunta,
solo el tiempo constituye un hecho jurídico. En la Victoria y en la doctrina dice, solo el tiempo en el transcurso constituye un hecho jurídico, o se hace necesario para que ocurra la unión de otros hechos para generar consecuencias jurídicas. En el primer supuesto estamos en que el tiempo genera relaciones jurídicas, pero teniendo de por medio a personas, a sujetos que se pueden predisponer para ello. Mientras que en lo otro, si se hace necesario que concurra uno con otros sujetos hechos para generar consecuencias jurídicas, otra situación, ¿no? Entonces son posturas que se realizan respecto a la vigencia del tiempo, y ustedes pueden apreciar qué interesante es, ¿no? Qué interesante. Perfecto. Ya. ¿Está bien? Me pidieron para que copien. Están copiando. Ya. ¿Qué es el hecho jurídico? El hecho jurídico está íntimamente relacionado ¿con qué? Con la prescripción adquisitiva de dominio o con la prescripción extintiva. Ahora, el hecho jurídico puede ser de la naturaleza, puede ser del hombre. Si es de la naturaleza, pues serán los factores que se puedan generar, ¿no? La accesión, la abulsión, el aluvión, ¿no? Pero también hay hechos jurídicos que nacen del hombre. Entonces, otra figura distinta, asume una funcionalidad contractual o de consultoría, pero en realidad, ¿no? Es distinto el tiempo según se le enfoque. A ver, ¿qué dice? La noción doctrinaria del hecho jurídico se remonta a Savigny, al alemán Savigny, para quien es el hecho que produce una adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos. ¿Bien? Esa es la definición del hecho jurídico de Savigny. Savigny dice, es el hecho que produce una adquisición, es el hecho, acá, es el hecho, ya que está hablando de una forma de crear ingresos. Savigny dice, ¿para quién es el hecho que produce una adquisición? Es el hecho que produce una adquisición, una modificación, una transferencia o extinción de derechos. Y eso también, pues, ¿no? Trae otra situación. De ahí la generalizada noción de que el hecho jurídico es todo hecho que produce consecuencias de derecho, a la que se agrega, como lo hace José León Baranderán, como un vocablo más propio del de hecho jurígeno, y de esta locución vaya tomando acogida en la doctrina. Incluso el hecho jurídico, pues, ¿cómo podríamos sancionar? Es el suceso, acontecimiento hecho por el cual dos personas se están casando, ¿no? Dos personas se están casando y en el supuesto de que exista divorcio, bueno, ahí tienen una forma cómo se van a defender, ¿no? ¿Alguna pregunta? Todo está bien. El hecho jurídico, hecho de la naturaleza, hecho del hombre que genera consecuencias jurídicas. La prescripción adquisitiva, la prescripción extintiva son hechos jurídicos, pero no son actos jurídicos, ¿está bien? Entonces, me parece que esto de lo que hemos leído del tiempo es fundamental, ¿no? Dice, la noción doctrinaria del hecho jurídico se remonta a Savigny. ¿Para quién es el hecho de que produce? ¿Para quién el tiempo? ¿Para quién el tiempo es el hecho que produce una adquisición, una modificación, una transferencia o extinción de derechos, ¿no? De ahí la generalizada noción de que es el hecho jurídico, ¿no? Es el hecho que produce una adquisición, una modificación, una transferencia, una extinción de derechos.
De ahí la generalizada noción de que el hecho jurídico es todo hecho que produce consecuencias de derecho, a lo que se agrega, como llama José León Barandiarán, como un vocablo más propio, el de hecho jurígeno, y que esta locución vaya tomando la acogida en la doctrina. Claro. Claro. ¿Está bien? El hecho jurídico. Ahora, muchos dirán, ¿pero por qué el hecho jurídico? ¿Por qué? Si estamos en el curso de prescripción adquisitiva. Es que el hecho jurídico es fundamental, sobre todo para las damas, para las señoritas. Ahorita ellas están protegidas por la misma realidad, pero muchas situaciones no. El hecho jurídico, en la concepción generalizada de la doctrina, el hecho jurídico, según la doctrina de manera genérica, señala que es el hecho que por sí o junto con otros produce efectos jurídicos y se constituye mediata o inmediatamente en fuente de toda la relación jurídica. Es el hecho que por sí mismo o junto con otros produce efectos jurídicos y se constituye mediata o inmediatamente en fuente de toda relación jurídica. Está muy buena la forma de enfocar, está muy bien. ¿Qué es la noción del tiempo como hecho jurídico? El tiempo se puede separar, el tiempo se puede alejar de lo que es la prescripción, no. Van de la mano. En uno se cumplen los requisitos, aparte de los años, y en el otro hay un poco más de discriminación, pero no debiera ser, ¿no? No debiera ser. Ya. Vamos a ver la noción del tiempo como hecho jurídico. La noción del tiempo como hecho jurídico. El tiempo y su transcurso es un hecho jurídico natural, que en sí mismo o en concurrencia con otros hechos genera efectos de trascendental importancia. Ya. El tiempo y su transcurso es un hecho jurídico natural. El tiempo es un hecho jurídico natural. Acá parémonos a explicar. Hechos jurídicos naturales. Repito, el tiempo va de la mano con lo que es la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. Ahora, no dormirse sus laureles. ¿Qué quiere decir? Que porque hay abuso, porque hay consideración, hay un abuso de confianza u otra situación que a los propietarios no le dejan en el bien y no hay ningún contrato, no hay nada, no hay ninguna prueba, entonces esas personas muy bien pueden solicitar una prescripción adquisitiva de dominio, pero para ese caso tendrían que ver cómo se computa el plazo y otros factores para determinar los hechos jurídicos. ¿Está bien? Entonces veamos este aspecto que dice noción del tiempo como hecho jurídico. Noción del tiempo como hecho jurídico. Noción del tiempo como hecho jurídico. El tiempo y su transcurso es un hecho jurídico natural, que en sí mismo o en concurrencia con otros hechos genera efectos de trascendental importancia. El tiempo y lo que sea es un hecho jurídico natural. ¿Por qué es un hecho jurídico natural? Es un hecho jurídico natural porque va a estar en función
a la evolución en función a los días que van pasando, ¿no? Y esa bolita famosa va a contar, o antiguamente lo hacía, los días en que la persona, aunque ahora incluso se ve algunas de estas situaciones, ¿no? Pero el tiempo es un factor fundamental, ¿no? Y de carácter natural, porque el tiempo es de la naturaleza. Por eso se dice que el tiempo es un hecho jurídico natural, aunque otros dicen, no, es un hecho jurídico humano, ¿no? Si bien el hombre es el centro de atención, pero ¿cómo se obtiene ese derecho? Hay que analizarse en todo su contexto los planos, ¿no? ¿Ah? Genera efectos de trascendental importancia. Para Messineo, estamos viendo el tiempo como hecho jurídico. Ya. Para Messineo, el gran tratadista italiano, el tiempo es un hecho jurídico en su transcurrir, o sea, el sucederse en diversos momentos. Repito, para Messineo el tiempo es un hecho jurídico en su transcurrir, o sea, el sucederse en sus diversos momentos, enfatizando que desde el punto de vista jurídico es un hecho de orden natural, que se contrapone, y aquí está su significado, a los hechos humanos. Es un hecho orden natural. Entonces, por eso, para Messineo el tiempo es un hecho jurídico en su transcurrir, o sea, el sucederse en sus diversos momentos, enfatizando que desde el punto de vista jurídico es un hecho de orden natural, que se contrapone, y aquí está su significado, a los seres humanos. ¿Bien? Habiendo delimitado que el tiempo es un hecho natural, pasemos a este segundo párrafo de la diapositiva. ¿Les parece? Ya. El tiempo como hecho jurídico tiene que ser considerado en su transcurso, ya que la influencia que ejerce sobre las relaciones jurídicas y en general, como fenómeno jurídico, se da con su devenir. Entonces, el tiempo, una vez recuperado, tiene que ser considerado, tiene que ser regulado, no tiene que ser intervenido, no debe ser intervenido, pero al menos el tiempo como hecho jurídico tiene que ser considerado en su transcurso, ya que la influencia que ejerce sobre las relaciones jurídicas y en general como fenómeno jurídico se da con su devenir, ¿no? ¿Qué postura es? El tiempo como hecho jurídico tiene que ser considerado en su transcurso. Perfecto. Relevancia jurídica del tiempo. Estamos hablando del tiempo como un hecho natural, ¿no? Precisada la noción del tiempo como un hecho jurídico, claro, primero es un hecho jurídico, pero de carácter natural. Precisada la noción del tiempo como hecho jurídico, estimamos que es conveniente considerar de que la incidencia del tiempo se da tanto en el derecho objetivo como en los derechos subjetivos y todas las relaciones jurídicas. ¿Está bien? Precisada la noción del tiempo como hecho jurídico, estimamos que es conveniente considerar de que la incidencia del tiempo se da tanto en el derecho objetivo, el derecho positivizado, el derecho escrito, así como en los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos entendiendo como la forma de comportarse que hace el sujeto, pero adecuándose a las previsiones establecidas en el derecho objetivo, ¿no?
Precisada la noción del tiempo como hecho jurídico, estimamos que es conveniente considerar de que la incidencia del tiempo se da tanto en el derecho objetivo como en el derecho subjetivo y las relaciones jurídicas, ya que la importancia de los hechos en el derecho viene de su verificación en un momento preciso o dentro de un espacio de tiempo determinado, ¿no? Ya que la importancia de los hechos en el derecho, viene de su verificación por un momento preciso dentro de un espacio de tiempo determinado. O sea, pocas palabras, el derecho, el tiempo es inmanente, ¿no? Y acá están inmiscuyéndose con qué figuras, con qué especialidades. Precisada la noción del tiempo como hecho jurídico, estimamos que es conveniente considerar de que la incidencia del tiempo sea tanto en el decreto objetivo, pero en el derecho objetivo, así como el derecho subjetivo y las relaciones jurídicas, ya que la importancia de los hechos en el derecho viene de su verificación en un momento preciso o dentro de un espacio de tiempo determinado. Pero no nos dice esa situación. O quiere hacerla, ¿no? Ya. Precisada la noción del tiempo como hecho jurídico, estimamos que es conveniente considerar de que la incidencia del tiempo se da tanto en el derecho objetivo como en el derecho subjetivo y las relaciones jurídicas, ya que la importancia de los hechos en el derecho viene de su verificación que en un momento preciso o dentro de un espacio de tiempo determinado. O dentro de un espacio de tiempo determinado. La importancia del tiempo, el devenir, ¿qué va a traer consigo? La adquisición o la extinción, es fundamental, es importante. Yo sé que ya han definido por el momento determinada situación, pero también hay que ver que acá hay una investigación muchas veces relacionadas con el tiempo, en este caso por algunos políticos a raíz de un santo, ¿no? Teniendo lo mismo, ¿no? Entonces muchas veces creen que el tiempo se puede modificar haciendo algunas cosas bárbaras, ¿no? Algunas barbaridades. ¿Está bien? Grábense esto, ya que la importancia de los hechos en el derecho viene de su verificación en un momento preciso o dentro de un espacio de tiempo determinado. Entonces, el derecho objetivo va a reconocer las situaciones, el derecho subjetivo va a ver cómo se manifiestan estas situaciones y las relaciones jurídicas, y todo eso pues va a estar en función a un factor que es importantísimo, llámese el tiempo determinado. Ahora, la relevancia es fundamental. La norma, el código, establece plazos, establece situaciones. Entonces, en este orden el factor tiempo es el que va a asumir papel preponderante. ¿Perfecto? El cómputo del tiempo. ¿Cómo se computa el tiempo? Cómputo del tiempo. ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Cómo se computa el tiempo? Tiene que haber una forma de medir el tiempo, porque si el tiempo no fuese objeto de tal medición, imagínense, ¿cómo sería? Claro, el que tiene dinero puede todo, pero aquellas personas que son de la clase media para abajo, no. Entonces,
es importante ver la trascendencia del tiempo, y ahora vamos a abocarnos al cómputo del tiempo. A ver, un poquito para despejar cierta inquietud. Vamos, a ver, es un ejemplo, a ver, todo este lapso, todo este espacio, todo este bloque, ¿qué viene a ser? El tiempo, no, claro, es el tiempo. Pero acá viene la pregunta: de aquí a aquí hay un año, del 25 de enero de 2016 al 25 de noviembre de 2017 hay un año. Por ahí otro dirá, no es un año. Hay un año más un día, hay un año más un día, o hay un año menos un día, pero no de extremo a extremo. Esa es la finalidad del cómputo del plazo, para que no se quede en el limbo, no se quede de manera abstracta, ¿no? Sino tiene que haber precisión. Y en este caso hay normas que se encargan de hacer esa situación de una manera adecuada, ¿no? De una manera adecuada. ¿Perfecto? Ya. Dice, constituyendo el tiempo un fenómeno jurídico. Constituyendo el tiempo un fenómeno jurídico, por supuesto. El tiempo es un fenómeno jurídico, pero de carácter natural. Entonces dice, constituyendo el tiempo un fenómeno jurídico y su transcurso, constituyendo el tiempo un fenómeno jurídico y su transcurso un factor decisivo de influencia en las relaciones jurídicas, los Estados Unidos se han visto precisados a adoptar normas para su cómputo en base al calendario. Y en estos países de cultura occidental y cristiana es que se le denomina, para el cómputo del plazo o cómputo del tiempo, se le denomina el famoso una jaula. Constituyendo el tiempo un fenómeno jurídico y su transcurso un factor decisivo de influencia en las relaciones jurídicas, los estados se han visto precisados a adoptar normas para su cómputo en base al calendario, que en todos los países de cultura occidental y cristiana es el denominado calendario gregoriano. No se olviden cómo se computan los plazos, cómo se computa el tiempo. Se computa a través del calendario gregoriano. En todos los países de la cultura occidental y cristiana es el denominado calendario gregoriano, por haber sido creado por el Papa Gregario, por haber sido creado por Papa Gregorio XII, o 13, en el año 1582. ¿Cómo se computa el plazo? Nuestro Código Civil legisla sobre las reglas del cómputo del plazo, al tratar sobre un plazo como modalidad del acto jurídico, La idea del plazo está indeslizablemente vinculada al transcurso del tiempo.
Repito, la idea del plazo está indesligablemente vinculada al transcurso del tiempo o tiempo móvil, y por ello las reglas de cómputo que contiene el Código Civil son de aplicación, por lo menos supletoria, en todos los plazos legales o convencionales. ¿Está bien? ¿Está bien? Para que no quede en el limbo, para que no quede ahí pues divagando, el Código Civil en el Perú, el Código Civil se encarga de establecer el cómputo del plazo, en este caso el cómputo del tiempo, ¿no? Si ustedes revisen en su casa, pues tienen ahí la normatividad, el artículo 184, y el escrito, ¿no? El escrito se tiene que hacer en función a lo que es, lo que se entiende por el tiempo, Ahí está. Vamos a ver, analicemos un poco. Las reglas del cómputo están contenidas en el artículo 183 del Código Civil. Las reglas de cómputo del tiempo, en el Código Civil se habla de plazo. Las reglas de cómputo del plazo están contenidas en el artículo 183 del Código Civil. Y que está sometida al calendario gregoriano, ya sabemos. Calendario gregoriano, ¿por qué? Porque en honor al Papa Gregorio, ¿no? Que Gregorio... Nuestro Código Civil legisla sobre las reglas del cómputo del plazo, en este caso el tiempo, al tratar sobre el plazo como modalidad del acto jurídico. La idea del plazo está indesligablemente vinculada al transcurso del tiempo o al tiempo móvil. ¿Muy bien? El Código Civil regula la forma como se debe computar el plazo, y en este caso el tiempo, para aquellos que tienen aquellas personas que todavía están supeditadas a esas situaciones, ¿no? Entonces, la regla de cómputo del plazo. Ahora, también es importante lo que dice este último párrafo, y por ello las reglas del cómputo que contiene el Código Civil son de aplicación, por lo menos supletoria, a todos los plazos legales o convencionales en un artículo 184. Se habla de la aplicación supletoria. Entonces, ahora veremos cómo se computa el plazo, cómo se computa el tiempo según el calendario gregoriano, y que está recogido en el Código Civil del año 1984. A ver, veamos. Veamos. Ya. Las reglas del cómputo están contenidas en el artículo 183 del Código Civil, sometido al calendario gregoriano, ya sabemos por qué es gregoriano, estableciendo las siguientes reglas. Acá también es un poco tedioso, es un poco para la mofa y la burla. No solamente en ámbitos cerrados, sino también en otras situaciones, pues hay que conocer lo que es, cómo se computa el tiempo, cómo se computa el plazo. Entonces, las reglas de cómputo del tiempo o del plazo están previstas en el artículo 183 dentro de la famosa modalidad llamada plazo. ¿Y cuáles son las reglas para computar el calendario gregoriano? Las reglas para computar, ¿no? El plazo señalado por día se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezcan que se haga por días
hábiles. Primero, dice, el plazo señalado por día se computa por días naturales. ¿Qué quiere decir? Que el agua que sale de San Mateo y la solución y luego el vertido del producto, ¿no? O sea, el plazo señalado por día se computa por días naturales. Si son días naturales. ¿Qué entendemos por días naturales? Cuando sale el sol, cuando amanece y cuando anochece ya no es día natural. No, creo que en eso coincidimos todos, ¿no? El plazo señalado por día se computa por días naturales. Todos los plazos se computan, se toman en cuenta por días naturales. Días naturales son todos los días de la semana. Claro. Entonces el plazo señalado por día se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establece que sea por días hábiles. Claro. La regla general, ¿cuál es? Los plazos en cuanto a días se computan por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico, establezcan que se haga por días hábiles. Ya. 2. Estamos viendo cómo se computa el plazo, cómo se computa el tiempo según el calendario gregoriano y que está consignado en el Código Civil. El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día de este correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple en el último día de dicho mes. ¿Cómo se computa el tiempo? ¿Cómo se computa el plazo? En la ciudad de... Claro, el plazo señalado por meses se cumple en el mes de vencimiento y en el día que este corresponde a la fecha en que del mes inicial, ¿no? Entonces, en pocas palabras, recapitulando, el plazo, el tiempo se computa. La regla general es que por días naturales todos los días, de lunes a domingo, salvo que la ley o el acto jurídico establezcan que se haga por días hábiles. Ya, pues, piña a la persona, piña el que atropelló, ¿no? 3, viene la otra diapositiva, ¿está bien? Vencimiento por días naturales, vencimiento por meses. Estamos viendo las diapositivas. Ahora sí, habíamos establecido que el plazo se computa por días naturales, se computa por meses. El inciso 3, el plazo se computa por años también, el tiempo se computa por años y se rige lo que está regulado para el inciso 2, ¿no? A esto quería llegar. El plazo excluye el día inicial e incluye el día de vencimiento. El plazo excluye el día inicial, e incluye la fecha de vencimiento. Bien, vamos a ver. A arrienda B su casa, ¿está bien? A tiene una casa, B no tiene dónde vivir y A le arrienda a B la casa.
¿Ven? A arrienda B su casa. A le arrienda. ¿Cuándo la arrienda? El 25 de noviembre de 2016. Por un año. ¿Cuándo vencería? El 25 de noviembre de 2017. Entonces, A le arrienda a B esa casa en esa fecha. Acá viene la pregunta. Si le arrienda en esa fecha A B, ¿cuándo le entrega la casa? ¿El 25 de noviembre de 2016 le entrega la casa? ¿Qué dice para computar el plazo? Si el contrato de arrendamiento está comenzando el 25 de noviembre de 2016, ¿se debe computar desde el 25 de noviembre? No. No. Inciso 4. El plazo excluye el día inicial. ¿Cuándo debe entregársele? El 26. E incluye el día del vencimiento. Entonces, si yo arriendo mi casa por un año, ¿qué hago? Si bien es cierto, estamos poniendo una fecha de inicio, pero el inicio no va a ser en esa fecha. Va a ser 1 o 2 horas u otro tiempo después. O sea, en pocas palabras, si se pone un máximo, un mínimo, y si A le arrienda a B su casa el 25 de noviembre de 2016, el 26 al día siguiente, ¿qué tiene que estar haciendo ya? El 26 tendría que entregar el bien, pero no el 25, porque si el 25 están celebrando el contrato de arrendamiento y ese día mismo lo entrega, le está regalando un día al inquilino. Distinto es que sería otra figura ya muy atípica, ¿no? El plazo cuyo último día sea inhábil vence el primer día hábil siguiente. Esto es importante para que ustedes puedan computar el plazo. Si A le está arrendando a B su casa el 25 de noviembre, ¿cuándo lo va a entregar? No lo va a entregar el 25, tiene que entregar el 26. Excluye el día inicial, incluye la fecha de vencimiento. El 25 sí o sí se tiene que... en ese lapso se está computando a partir del 26 de noviembre, pero aquí sería el vencimiento, ¿no? Excluye el día inicial, pero incluye la fecha del vencimiento. El plazo cuyo último día sea inhábil vence el primer día hábil siguiente. Si el último día es si cayó sábado, entonces, ¿cuándo va a vencer? Si cayó un sábado, el lunes próximo, el día hábil siguiente, lo más cercano. Importancia de la prescripción. Ya en la parte introductoria de esta clase habíamos establecido la trascendencia de la prescripción. La trascendencia. Cuán importante es esta figura de la prescripción para resolver determinadas situaciones o hechos jurídicos, ¿no? Habíamos abocado este análisis en lo que es el factor tiempo. El tiempo como un hecho natural, el tiempo como un hecho jurídico, el tiempo como el devenir de la actividad humana, y producto de eso el derecho positivo se encarga de establecer determinadas situaciones, ¿no?, que tienen indudablemente contenido jurídico, y esa sería la función de lo que es un correcto transcurrir del tiempo. Tiene sus propias reglas. El Código Civil, ya ustedes saben, el artículo 183 del Código Civil te desmenuza. ¿Te desmenuza para qué? Para establecer, entre otras cosas, los plazos a los cuales tú puedes accionar. De repente estás molesta, de repente pasó algo. Entonces,
Cada situación tiene su propio plazo. El derecho objetivo se encarga de establecer esa regulación. Perfecto. El cómputo del plazo es necesario, ya ustedes están viendo. Acá, no, del 25 de noviembre del 2016 al 25 de noviembre del 2017, no se puede hablar de un año. Sería absurdo. ¿Qué dice? El plazo excluye el día inicial, ya no va a ser 25, ¿cuándo va a ser? 26, e incluye la fecha de vencimiento. De acá a acá sí hay un año, pero de acá a acá hay un año más un día. Esa es la diferencia. Entonces hay que saber bien el funcionamiento de los tratados. ¿Ya? Importancia de la prescripción. Importancia de la prescripción. ¿Por qué es importante? Ya también dijimos. La prescripción es indispensable por la necesidad de certeza de las relaciones jurídicas. Analicemos un poco. Dice, la prescripción es indispensable por la necesidad de certeza de las relaciones jurídicas. Claro, este es el fundamento. La prescripción es necesaria. Era necesaria, ¿por qué? Acá mismo te dice, la prescripción es indispensable. Miren, tiene mucho sentido esta frasecita. La prescripción es indispensable por la necesidad de certeza de las relaciones jurídicas. El meollo del asunto está acá, pues. Aquí está el meollo del asunto. La prescripción es, repito, la prescripción es indispensable por la necesidad de certeza de las relaciones jurídicas. La prescripción, como he dicho al inicio, para bien o para mal, para que sea positivo o negativo, tiene que delimitar situaciones jurídicas, tiene que ya establecer un statu quo. Igual acá, la prescripción es indispensable por la necesidad de certeza de las relaciones jurídicas. ¿Certeza en qué sentido? Que se sepa frente a qué supuesto estamos, se sepa frente a qué situación se presentó, o si el titular o el primigenio titular o aquel que dice ser titular es efectivamente el propietario, o el otro se ha convertido en un mero posesionario. Pero la prescripción se encamina en ese sentido, ¿no? La prescripción es indispensable por la necesidad de crear certeza, algo de verdad, algo de concreto, algo de cierto, ¿no? En las relaciones jurídicas. Perfecto. La prescripción es indispensable por la necesidad de certeza de las relaciones jurídicas. Ya. De acuerdo con Molfese, el instituto de la prescripción satisface una exigencia de orden público, de certeza de las relaciones jurídicas, las cuales, como tienen un inicio, deben tener también un final. En tal sentido, las normas sobre prescripción no pueden ser modificadas por acuerdo de las partes. De acuerdo con Molfese, el instituto de la prescripción satisface una exigencia de orden público. Ojo, eso es importante. Una certeza de relaciones jurídicas, o sea, una exigencia de orden público. De acuerdo con Molfese, el instituto de la prescripción satisface una exigencia de orden público, de certeza de las relaciones jurídicas. Exigencia de orden público, de interés público, que nos interesa a todos, ¿no? Que todos estamos relacionados. De acuerdo con Molfese, el instituto de la prescripción
satisface una exigencia de orden público, de certeza de las relaciones jurídicas, certeza, establecer, delimitar cuál es la relación jurídica, las cuales, así como tienen un inicio, las relaciones jurídicas, las cuales, así como tienen un inicio, también deben tener un final. En tal sentido, las normas sobre prescripción no pueden ser modificadas por acuerdo de las partes. Las normas sobre prescripción están previstas por el derecho objetivo, está previsto por la norma, ¿no? Las normas sobre prescripción están previstas por el derecho objetivo, el derecho escrito, el derecho plasmado. Entonces, en tal sentido, las normas sobre prescripción no pueden ser modificadas por acuerdo de las partes. No cabe. La única modificatoria que puede ser es vía ley. Claro. Antes con decretos supremos u otras normas de inferior jerarquía se modificaban situaciones, pero ahora gracias a Dios no, por leyes, dada la importancia, ¿no? En tal sentido, las normas sobre prescripción no pueden ser modificadas por acuerdo de las partes, no se modifica el acuerdo sobre la prescripción. Por algo, ¿y por qué creen que no se debe modificar? ¿Por qué creen que las normas no deben ser modificadas? Las normas sobre prescripción no deben ser modificadas. Porque simple y llanamente en tal sentido, las normas sobre prescripción no pueden ser modificadas por acuerdo de las partes. No, normas establecidas en el Código Civil, Código Procesal Civil, normas de carácter imperativo y de cumplimiento obligatorio. De carácter imperativo y de cumplimiento obligatorio. No hay vuelta que dar en ese sentido, ¿no? Las normas sobre prescripción tienen que ser respetadas. Las normas sobre prescripción tienen que ser acatadas. ¿Está bien? Estamos viendo el aspecto general de la prescripción. Después de toda esta introducción que hemos hecho, habiendo establecido los lineamientos básicos acerca de la prescripción, nos toca ahora determinar conceptualmente lo que es la prescripción. ¿Qué se entiende por prescripción? ¿A qué apunta la prescripción? La prescripción se puede entender como un medio o modo por el cual, en ciertas condiciones, el decurso del tiempo modifica sustancialmente una relación jurídica. La prescripción se puede entender como un medio o modo por el cual, en ciertas condiciones, el decurso del tiempo modifica sustancialmente una relación jurídica. Es como decir, la prescripción es un medio o un modo, y que pues muchas veces modifica una relación jurídica, ¿no? Y ahí está el detalle. Dice, la prescripción se puede entender como un medio o modo por el cual, en ciertas condiciones, el decurso del tiempo modifica sustancialmente una relación jurídica. El tiempo, el transcurrir inexorable del tiempo, puede deteriorar, puede modificar sustancialmente una relación jurídica. De repente van
Claro, el tiempo es fundamental y eso trae a colación lo que hemos estado viendo en las primeras clases, ¿no? La primera clase, primer punto. El decurso del tiempo modifica sustancialmente una relación jurídica. La prescripción en esta noción genérica, según Engneserus, el alemán, en pocas palabras, la prescripción, ¿qué va a hacer? Va a modificar una real situación existente, ¿no? La prescripción va a modificar, para bien o para mal, pero va a modificar, es un poco la finalidad, sin cerrar las cosas, ahí está, sin cerrar las cosas. Aparentemente hay derechos, aparentemente hay reclamos, aparentemente hay expectativas sobre algo. Pero si entra a operar la prescripción, si entra a operarse, a aplicarse los plazos, entonces indudablemente que estaría cumpliendo su finalidad. Pero mientras no, es un poco, es una situación pues que la prescripción tiene que resolver. La prescripción en esta noción genérica, según Engneserus, el alemán, es el nacimiento. La prescripción en esta noción genérica, según Engneserus, la prescripción es el nacimiento y la terminación o desvirtuación de derechos en virtud de su ejercicio continuado o de su no ejercicio continuado. La descripción en esta noción genérica, según Engneserus, es el nacimiento y la terminación o desvirtuación de derechos en virtud de su ejercicio continuado. La prescripción en esta noción genérica, según Engneserus, es el nacimiento y la terminación o desvirtuación de derechos en virtud de su ejercicio continuado o de su no ejercicio continuado. Y en consecuencia Engneserus distingue la prescripción adquisitiva. Ya vamos entrando a lo que es el tema. Distingue la prescripción adquisitiva, que nosotros preferimos llamarla usucupativa o simplemente usucapio, y de otro lado tenemos la prescripción extintiva. Pues vamos a ver. Noción genérica habíamos visto. Entonces, la prescripción en esta noción genérica, según el alemán Engneserus, es el nacimiento y la terminación o desvirtuación de derechos en virtud de su ejercicio continuado o de su no ejercicio continuado. Y en consecuencia distingue la prescripción, y viene Engneserus el aporte, Engneserus, como quieran llamársele, permite distinguir, diferenciar la famosa prescripción adquisitiva, también llamada usucapio o usucapión, y la prescripción extintiva. Entonces hagamos de cuenta
bien? Entonces, en consecuencia, distingue la prescripción adquisitiva, que nosotros preferimos llamar usucapiva o simplemente usucapión, distingue la prescripción adquisitiva de la prescripción extintiva. Advierte el tratadista alemán que la prescripción no se configura de un modo uniforme para todas las relaciones jurídicas y que por tanto hay que prescindir de una doctrina general de la prescripción, aunque algunas de sus manifestaciones concretas se repitan en las distintas clases de prescripción. Entonces, Gneserus nos habla de la famosa prescripción adquisitiva, o también llamado usucapión, y su diferencia con la prescripción extintiva. ¿Qué más dice el tratadista alemán? Gneserus dice que la prescripción no se configura de un modo uniforme para todas las relaciones jurídicas. O sea, la prescripción tiene sus propias particularidades, tiene sus propias peculiaridades que tienen que ser aplicados en determinados supuestos. Ahora, hay situaciones donde no se aplica la prescripción, está totalmente reprobado, ¿no? Pero en una situación normal, en un estado normal, en una nación independiente, pues, tiene que haber todos los mecanismos y de los cuales se va a encargar de regular esta figura, ¿no?, que estamos viendo. Entonces, esa es la figura. Advierte el tratadista alemán que la prescripción no se configura de un modo uniforme para todas las relaciones jurídicas. Cada situación tiene su propia peculiaridad y según eso se le aplicará la prescripción. Y que por tanto hay que prescindir de una doctrina general de la prescripción. No se puede la prescripción generalizar en su totalidad, no. Hay que prescindir de una doctrina general de la prescripción, aunque algunas de sus manifestaciones concretas se repitan en las distintas clases de prescripción. Aunque algunas de sus manifestaciones concretas se repitan aunque algunas de sus manifestaciones concretas se repitan en las distintas clases de prescripción. Pero no se puede hablar, como dice Gneserus, de manera genérica acerca de la prescripción. Comenzando que hay dos clases, ¿no? La usucapiva y la se puede prescindir, se tiene que prescindir de una doctrina general de la prescripción. La opinión de Gneserus, que resume la de la doctrina alemana, representa una corriente doctrinal muy acentuada en cuanto a un desarrollo dual de la prescripción, desarrollo dual de la prescripción, desarrollo doble de la prescripción, desarrollo dual. De un lado tenemos la prescripción adquisitiva o usucapiva, ¿no? Y de otro lado tenemos la prescripción extintiva o liberatoria, el otro nombre, prescripción extintiva o liberatoria. Así, dentro de esta corriente doctrinal, ambas clases de prescripción tienen en común que se fundan en el transcurso del tiempo. Con esto creo que estamos redondeando también la idea inicial de esta clase, ¿no? Que la prescripción anda de la mano con el tiempo. Es fundamental el tiempo con la prescripción. Ahora, dentro de esta corriente doctrinal, ambas clases de prescripción tienen en común que se fundan en función al transcurso del tiempo, claro. Eso se sustentan, tanto la prescripción sea adquisitiva o sea extintiva, ¿no? Esa es la carta de presentación de Gneserus, ¿no? Que la prescripción puede tener doble matiz. Doble matiz. O puede haber un desarrollo dual, dice dual, ¿no? De un lado tenemos la prescripción extintiva o liberatoria y de otro lado tenemos la prescripción adquisitiva o también llamada usucapión.
¿Está bien? Ya. La prescripción, sea adquisitiva o la prescripción extintiva, están regulados en el Código Civil. Estamos viendo, repito, la prescripción de manera general. De manera general. Una visión amplia, no específica respecto a la prescripción. Cuestiones generales que van a servir para entender lo que es la prescripción, y una vez que ello suceda, dentro de ese contexto, vamos a entender lo que es las dos vertientes de la prescripción, la adquisitiva y la extintiva. ¿Perfecto? La prescripción en el Código Civil peruano. A ver, un poquito hagamos de historia. Más que historia es cuál ha sido la evolución de la prescripción según nuestra codificación civil, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución según la codificación civil peruana? El Código Civil de 1852, el primer Código Civil que tuvimos, el Código Civil de 1852, como los demás códigos del siglo XIX, no pudo sustraerse a la influencia del Código Napoleónico y dio a la prescripción el mismo tratamiento al desarrollar de manera unitaria tanto la que denominó de dominio, la usucapiva, como la de acciones, ¿no? A ver, repitamos. El Código Civil de 1852, como los demás códigos del siglo XIX, estuvo notablemente influenciado por el Código Napoleónico o el Código Civil francés. Y dio a la prescripción, el Código Civil de 1852, y dio a la prescripción el mismo tratamiento al desarrollar de manera unitaria tanto lo que se determinó de dominio, o sea, desarrolló, y dio a la prescripción el mismo tratamiento al desarrollar de manera unitaria, ¿no? Tratando de manera unitaria una que denominó la prescripción adquisitiva, de dominio o usucapiva, así como la de acciones, la prescripción extintiva, así como la de acciones. En este caso sería las acciones, una forma de liberarse de determinados supuestos que traen consigo con la prescripción. No, sigamos. El segundo gran código que hemos tenido, el segundo código civil que hemos tenido y que ha sentado las bases, es el Código Civil de 1936. Si el Código Civil desdobló, el Código de 1852 desdobló la prescripción en dos grandes ramas, el Código Civil de 1936 acogió el criterio, el Código Civil de 1936 acogió criterio distinto al de 1852, y siguiendo la corriente doctrinal impuesta por los pandectistas alemanes, las pandectistas alemanas con Savigny a la cabeza, que trazaron la distinción que se adoptó en el BGB y que se reflejó en el Código Brasileño de 1917, legisló por separado a la prescripción adquisitiva o usucapiva y la prescripción extintiva. Entonces el Código Civil de 1936, ¿qué hace? Siguiendo la corriente doctrinal impuesta por los pandectistas alemanes, que trazaron la distinción que se adoptó en el BGB y que se reflejó en el Código Brasileño de 1917. Entonces, el Código Civil de 1936 legisló por separado la prescripción adquisitiva o usucapiva y la prescripción extintiva o liberatoria. De este modo llevó a la prescripción adquisitiva al libro cuarto dedicado a los derechos reales. Miren, el Código Civil de 1936, ¿dónde ubicó la prescripción adquisitiva? Dentro del libro confinado a los derechos reales.
De este modo, llevó a la prescripción adquisitiva al libro cuarto dedicado a los derechos reales, estamos hablando del Código Civil de 1936, llevó a la prescripción adquisitiva al libro de los derechos reales, el Código Civil de 1936, legislando separadamente la usucapión inmobiliaria de la mobiliaria, reguló separadamente la prescripción adquisitiva de bienes muebles e inmuebles, y la prescripción extintiva, el Código Civil de 36, la prescripción extintiva lo llevó al libro de obligaciones, derechos de obligaciones. Y la prescripción extintiva fue llevada al libro quinto dedicado al derecho de las obligaciones. En síntesis, en el Código Civil de 1936, la prescripción adquisitiva o usucapión fue regulada, fue consignada en la parte que corresponde a los derechos reales, mientras que la prescripción extintiva fue incorporada al libro de obligaciones. Es algo histórico para que se tenga presente cuál ha sido la evolución respecto a lo que es el tratamiento legislativo, tanto de la prescripción adquisitiva así como de la prescripción extintiva. El Código Civil vigente desde el 14 de noviembre de 1984 llevó a la prescripción extintiva un libro especial, libro 7, que legisla también sobre la caducidad. El Código Civil vigente, con criterio y con orden, como se podría decir, no estuvo tratando mal a la prescripción, porque en el Código Civil de 1852 y el Código Civil de 1936, pues prácticamente la prescripción parecía un juguete, no sabían dónde lo colocaba. El Código Civil del 36 ya dice todo lo que es adquisitiva, a la parte de derechos reales, todo lo que es obligaciones, en otro. Entonces no había uniformidad. Ahora, el Código Civil vigente, el actual que tenemos, el Código Civil vigente actual que tenemos es más ordenado en cierta medida. ¿Por qué? Porque establece un orden que debió ser previsto en las otras, en los otros códigos también. En otros códigos, en el sentido que había cierto desorden en ellos, había cierta no uniformidad, como se ha señalado, pero el Código Civil actual, ¿qué hace? La prescripción extintiva la lleva a un libro especial. Sistemáticamente, legislativamente está más ordenada, está ordenada. Todo lo que es la prescripción extintiva más la caducidad lleva a un libro especial, mientras que la prescripción adquisitiva todavía se mantiene, pero en los derechos reales. ¿Pero en qué parte? La prescripción adquisitiva, tanto mobiliaria como inmobiliaria, es ubicada dentro de la parte pertinente de los modos originarios de adquirir la propiedad. Los modos originarios de adquirir la propiedad de un bien. Modos de adquisición de la propiedad. ¿Está bien? Entonces, aunque parezca un poco, dirán pues, pero ¿qué tenemos que ver con esto? ¿Qué tiene que ver la prescripción en cuanto al tratamiento legislativo? En cuanto al tratamiento legislativo, el código actual es más ordenado. Ya no está en un bamboleo, Tú te vas para acá, tú para allá, no. Con criterio, prescripción extintiva más caducidad, un libro aparte. Prescripción adquisitiva de dominio, muebles o inmuebles, los modos originarios de adquirir la propiedad. Y parece que hay mejor orden. Ya. En esta parte veremos
aunque ya también hemos hablado, hemos desarrollado en esta clase, pero vamos a reforzar. ¿Por qué prescripción adquisitiva y por qué prescripción extintiva? Repito, vamos a analizar por qué prescripción adquisitiva y por qué prescripción extintiva. Es conveniente establecer el fundamento doctrinal de la separación de la prescripción, ¿no? De la prescripción usuocupativa de la prescripción extintiva. Lo repito, es conveniente establecer el fundamento doctrinal de la separación de la prescripción adquisitiva y de la prescripción extintiva. Un poquito hablemos de doctrina. Contra la posición sostenida por la doctrina unitarista de aglomerar ambas prescripciones en una sola, que estima la prescripción como la transformación reconocida por la ley de una situación de hecho en una situación de derecho por el transcurso del tiempo, no, la doctrina unitarista, que estima la prescripción como la transformación reconocida por la ley de una situación de hecho, ¿no? Repito, la doctrina contra la posición sostenida por la doctrina unitarista, que estima la prescripción como la transformación reconocida por la ley de una situación de hecho en una situación de derecho, ¿no? La transformación reconocida por la ley de una situación de hecho en una situación de derecho por el transcurso del tiempo. La doctrina dualista sostiene que si bien tal transformación se produce en la prescripción adquisitiva, salvo el caso que opere por el no uso, no ocurre lo mismo con la prescripción extintiva, porque en esta lo que se desvanece es la situación jurídica como consecuencia del no ejercicio de la correspondiente acción protectora del derecho. Entonces, a ver, repitamos. ¿Qué dice la doctrina unitarista? Que estima a la prescripción como una transformación reconocida por ley de una situación de hecho que se va a convertir en una situación de derecho. Ahora, la doctrina dualista sostiene que si bien tal transformación se produce en la prescripción adquisitiva, lógico, se produce tal transformación de una situación de hecho en una situación de derecho, sostiene que si bien tal transformación se produce en la prescripción adquisitiva, salvo el caso que opere por el no uso, no ocurre lo mismo con la prescripción extintiva, porque en esta, no ocurre lo mismo con la prescripción extintiva, porque en esta lo que se desvanece es la situación jurídica como consecuencia del no ejercicio de la correspondiente acción protectora del derecho, ¿no? En uno, una situación de hecho se está convirtiendo en una situación de derecho, pero es distinto con la prescripción extintiva, porque en este caso se desvanece, en la prescripción extintiva ya existe una situación jurídica preestablecida. En la prescripción extintiva ya existe una situación jurídica preexistente, pero sin embargo, por el devenir del tiempo, por el transcurso del tiempo, se desvanece esta situación, ¿no? Se desvanece como consecuencia del no ejercicio de la correspondiente acción protectora del derecho. ¿Está bien? Doctrina unitarista, doctrina dualista. En la doctrina dualista existen dos posiciones contrarias, ¿no? Cada uno con su propia prescripción adquisitiva adquiere derechos. Una situación de hecho se está generando en una situación de derecho, pero en la prescripción extintiva no es lo mismo. En la prescripción extintiva existe un statu quo, existe una situación jurídica, pero por el devenir del tiempo, por el no hacer uso de ese derecho y por el devenir del tiempo, que trae consigo que esa persona a futuro no tenga legitimidad para reclamar lo que en su momento le correspondió. Por eso se está extinguiendo. Situación de derecho. ¿Está bien? Entonces, como se podrá observar,
Esta es la primera clase de la prescripción. Hemos hablado de lineamientos generales y creo que en esta clase ha quedado en claro que la prescripción tiene un fundamento y ese fundamento debe ser respetado por todos nosotros, nos guste o no nos guste, ¿no? Esa es la función de la prescripción, no como algo netamente usocupativo, no como algo que netamente va a incorporar derechos, va a reconocer derechos, no, sino también como aquella forma mediante la cual se extinguen los derechos. Entonces, en esta sesión hemos podido notar, hemos advertido de que la prescripción tiene sus propios fundamentos, la prescripción tiene su propia esencia, la prescripción se basa, se sustenta, se funde en dos aspectos, en dos lineamientos, en dos bases, en dos cabeceras, que no son iguales, pero son importantes, que hay que conocer. Así como es importante la prescripción adquisitiva, también lo es la prescripción extintiva, porque en una de ellas, como señala la diapositiva, en la prescripción adquisitiva, una situación de hecho se está convirtiendo en una situación de derecho, pero en la prescripción extintiva, una situación jurídica ya existente se está desvaneciendo, se está desapareciendo y va a desaparecerse por el transcurso inexorable del tiempo. Entonces, son dos situaciones distintas, donde en una de ellas quizás puede haber felicidad para su titular, pero en la otra puede haber tristeza, porque se está extinguiendo ese derecho. Entonces, es importante tener presente estas dos instituciones. Ahora, si agregamos una más, sería la caducidad. La caducidad. Pero la caducidad, aunque no es igual a la prescripción extintiva, va de la mano los dos. Van de la mano los dos. Porque dentro de todo la caducidad es más severa, la caducidad es más grave. ¿Por qué? Porque en la prescripción extintiva, ¿qué se extingue? La acción, más no el derecho subsiste. Pero en la pero en la caducidad no. Vencido el plazo, y si este es uno referente a caducidad, vencido el plazo, y si este es uno referente a lo que es caducidad, lamentablemente se extingue la acción y el derecho, y no hay vuelta que dar. Ya fue. Se extingue la acción y el derecho. Ahora, otra diferencia sería, ahora estamos hablando de cuestiones de carácter preciso, ¿no? Que en el caso de la prescripción extintiva, el juez no aplica de oficio. El juez puede aplicar la prescripción extintiva siempre y cuando haya sido propuesto como excepción por parte del sujeto procesal que está siendo emplazado y que quiere defenderse bajo este mecanismo que viene a ser la excepción. Entonces, ¿no? Hay muchas figuras, hay muchos aspectos, hay muchos temas por los cuales se puede anotar, se puede advertir que efectivamente existe pues una diferencia entre lo que es la prescripción adquisitiva, la prescripción extintiva y la caducidad. Bueno, esta clase, repito, ha servido para tener conceptos fundamentales acerca de estos temas de la prescripción. Hemos visto un esbozo genérico, hemos desarrollado lo que es el tiempo, cómo se computa el tiempo, cuáles son los factores del tiempo, qué es el hecho jurídico, porque vuelvo a repetir, y por última vez, que tanto la prescripción adquisitiva como la prescripción extintiva no son actos jurídicos, son hechos jurídicos, donde son hechos jurídicos de carácter natural, hechos jurídicos naturales. No está de por medio el hombre, está por medio el humano, natural. O se puede adelantar el tiempo para ganar la usucapión, ¿no? O se puede aumentar el tiempo para perder el derecho y la otra parte se vea perjudicado, ¿no? Es un hecho natural. Hay que esperar que la naturaleza cumpla su finalidad. Transcurso del plazo. Bueno, hasta aquí la primera sesión. Tenemos un concepto de lo que es la prescripción, tenemos lo que es la prescripción adquisitiva, la prescripción extintiva, ¿no? Y la próxima ya estamos entrando de lleno a lo que es
¿no? La usucapio en sí, la prescripción adquisitiva como derecho real, que es un derecho real. Claro, es un derecho real. La prescripción adquisitiva de dominio, la usucapio, es una forma, es un modo originario de adquirir derechos, adquisición de derechos. ¿Bien? Entonces, aquí termina la sesión. Muchas gracias por su atención.